Hola muchachos, bienvenidos a la semana número 7 de su materia Literatura 2, su maestra Génesis Márquez Rubalcaba. El día de hoy vamos a hablar de un tema padrísimo, que es el género dramático, o como también lo pueden conocer ustedes, como el teatro. Así que vamos a empezar con una pequeña explicación de cuáles son los elementos que intervienen en este género, para después pasar a la historia del teatro griego y cómo fue transitando a través de la historia. Vamos con la primera diapositiva. El proceso comunicativo del género dramático es un poquito distinto al proceso comunicativo normal, aunque aparecen varios de los elementos que ya debes de conocer, como es emisor, receptor, mensaje, canal y el referente. En el proceso comunicativo del espectáculo teatral es directo entre los emisores y receptores. Sin embargo, esta capacidad de comunicación es compleja porque intervienen en el asunto un grupo de emisores: el autor, el director de la escena, junto con los actores, músicos, cantantes y muchos receptores en el público. Aquí, en este proceso, el emisor es el sujeto que produce el acto de comunicación. Pero como ya te lo mencioné, el director y el productor de escena tienen muchísimo que ver, porque son quienes le dan el énfasis, el color, la carnita, dirían por ahí, al sentido que se le va a dar al mensaje. El receptor es el lector o el espectador, que decodifica y recibe el mensaje de la obra teatral. Puede ser el público que lo está escuchando o puede ser el director cuando está leyendo de primera mano el libreto. Tenemos muchos receptores en el proceso comunicativo teatral y cada uno tiene una interpretación y una decodificación distinta del mensaje. Aquí aparece también un elemento que dentro del proceso comunicativo es muy importante, que es el referente. Si bien dentro del proceso regular lo entendemos como todos aquellos conocimientos previos por parte del receptor, aquí es un conjunto de factores y circunstancias en las que se produce el mensaje, en este caso la puesta en escena, y que deben ser conocidas tanto por el emisor como por el receptor. Si estamos hablando de una puesta en escena de reclamo, donde están especificando, por ejemplo, hay una obra de teatro que tiene Susana Alexander, que se llama Yo el profesor, o El estudiante, también es conocida de esta manera, donde relata todas las peripecias por las que tiene que pasar el docente a la hora de impartir los conocimientos en el aula. Entonces, la actriz le da su propia interpretación, pero también el director de escena tiene que conocer hacia quiénes va a dirigir la obra para poder captar la atención del auditorio. Y es también trabajo del actor poder identificar cuál es la reacción del público ante cada una de sus interpretaciones, por lo que es muy importante que la relación emisor-receptor sea de manera directa. Vamos con la siguiente. El director, como ya les mencioné, es el segundo creador de la obra, pues realiza la puesta en escena. Su interpretación de la misma no tiene que coincidir exactamente con la del autor. Por ejemplo, en el caso de la puesta en escena de Otelo, en muchas ocasiones se ha representado no en la época en la que fue desarrollada, sino en la época en la que el director consideró más apto para el público al que iba dirigido. Existen muchas otras puestas en escena que también han cambiado el momento histórico para el que fueron creadas o en las que se buscaba que se representara para que dieran una visión un poco más moderna. Otro de los casos es Romeo y Julieta de William Shakespeare, que si bien tenemos muchas versiones que hablan de la época medieval, tenemos algunas otras interpretaciones que sitúan a los personajes en la época moderna. Volvemos. El contexto de recepción. Sin receptor no hay teatro posible. Esta condición exige una presencia física del destinatario. El público es también un cómplice que participa de las responsabilidades de la puesta en escena por parte del director teatral. Y por otro lado, tenemos el contexto de recepción. Volvemos a repetir este concepto porque es sumamente importante que quede claro. El contexto de una escena es el conjunto de circunstancias que rodean la misión del texto lingüístico y facilitan o permiten la comprensión y escenificación del mismo. También aquí aparece lo que es el contexto de producción, que es una parte importante porque es necesario considerar no nada más el texto, como ya se los había mencionado, sino también los conocimientos culturales, los aspectos administrativos para lograr la materialización del proyecto. Vamos con el siguiente. Y empezamos con el origen y desarrollo del teatro griego. El arte dramático nació en la cuna de la civilización griega.
alrededor del siglo V antes de nuestra era, como una serie de representaciones de carácter religioso. El teatro comenzó como rituales de campesinos y pastores para honrar a Dionisio, que es considerado dentro de la cultura griega como el dios del vino o dios de la uva o de aquellas festividades relacionadas con los bacanales. ¿Ok? Dios de la agricultura y el vino, que era adorado por los campesinos de la época. Se trataba de cantos corales que imitaban a los animales y a los ruidos del bosque, donde moraba este dios, ajeno al panteón oficial, que era la morada de los dioses oficiales, por así decirlo. Las obras se representaban al aire libre en una tarima cerrada por un muro al fondo y las galerías escalonadas al frente, en semicírculo, como lo maneja la imagen que tenemos aquí. El Estado griego proveía alimento para los miles de asistentes, pues las representaciones duraban todo el día y pagaba la admisión de los ciudadanos que no contaban con recursos para poder participar de estas representaciones. En el teatro griego solamente actuaban hombres, los que solían llevar una máscara, peluca, túnica, en colores vivos para los personajes principales, en color negro para los personajes tristes y en colores neutros para la gente del pueblo. Las máscaras del teatro griego, que son con los que se representa actualmente toda la actividad dramática, eran individuales para cada uno de los protagonistas. Algunos actores calzaban contornos para simbolizar la superioridad de los personajes en la obra. Eran una especie de zapatos altos como zuecos que ayudaban a tener un nivel distinto con respecto al resto de los actores. También en muchas ocasiones participaban personas de menor estatura para poder representar niños o algunos otros personajes. Si recuerdas, en la película de Hércules de Disney aparece una pequeña representación del teatro griego cuando estaban personificando la lucha de Hércules contra la Hidra. Si no, dale una buscadita a la película y te vas a dar cuenta de eso, y también hacen mención de la obra de Edipo. El uso de las máscaras era un ritual, aunque también era útil para reducir el número de actores y para aumentar el volumen de sus voces, ya que obligaba a los actores a un trabajo adicional para que se pudieran escuchar por todo el público. Aquí hay dos subgéneros que son la tragedia griega, que es una de las representaciones de las máscaras que normalmente encontramos como logotipo de este género dramático. Es el género teatral de la antigua Grecia, que se caracteriza por dos formas expresivas. Una dionisíaca, que se refiere al dios Dioniso, relacionada con la música y la embriaguez, y la otra caracterizada por la contención y la mesura. Revela los problemas del mundo griego y su acción se sitúa en el cruce de los mundos, un mundo heroico del género del héroe homérico y el mundo del guerrero ciudadano o la polis, la comunidad mayor en la Grecia antigua. Los tres autores que más destacan en esta época es Esquilo, del 525 al 456 a.C., en segundo lugar Sófocles, del 496 al 406 a.C., y Eurípides, del 480 al 406 a.C. Otro de los subgéneros es la comedia griega. Nace en Atenas. La base de la comedia consistía en exponer las críticas del autor sobre los temas sociales, literarios o políticos, por medio de chistes, burlas y situaciones ridículas. En Ática se celebraban las Dionisias rurales en el mes de diciembre en honor a Poseidón. En Atenas se realizaban las Dionisias urbanas en el mes de marzo, en honor en la Febolión. Las Leneas se celebraban en invierno, en los meses de enero y febrero, en honor al Leneón, y Leneas significa el de Lenos, tinaja de vino, y también las Lenai, las Menades, que también eran unos personajes dentro de la cultura griega que representaban ciertas deidades dentro de sus creencias. Aristófanes fue el autor de numerosas comedias griegas representadas en Atenas en el siglo V y en el siglo VI a.C., llamadas comedia antigua o comedia aristofánica. Otros autores de comedia antigua fueron Cratino, premiado 6 veces en las Dionisias urbanas y 3 veces en las Leneas, en Crates, con 3 victorias en las Dionisias urbanas, Eupolis, Ferécrates, Aristónimo y Amipicias. Disculpen por la pronunciación, pero la verdad son nombres un poquito rebuscados, pero representan a grandes autores del teatro griego. Continuamos con otra etapa del teatro, que es el teatro medieval.
Esta edad es muy importante ya que es un periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V del 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente al siglo XV del 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente o 1492 con el descubrimiento de América. Suele dividirse este periodo en temprana o alta, en la Edad Media, y en la Baja Edad Media del siglo XI al siglo XV. Alrededor de los siglos XI y siglo XII, los europeos reinventaron el teatro con toda la riqueza de los elementos litúrgicos. Aquí cabe mencionar que en un principio las obras eran representadas dentro de las iglesias, pero después empezó a poner esto demasiado, le llamaban ellos oscuro o no propio, entonces sacaron las obras de teatro de los atrios para representarlas ante el pueblo en las calles. Vamos con la siguiente. El teatro de esta época estaba dividido en dos grupos. El teatro religioso, que se representaba en las iglesias y consistía en la dramatización de ciertas escenas del Evangelio. Dichas representaciones, escritas en lengua vulgar, se hacían principalmente en las tres fiestas más importantes de la liturgia: Navidad, Epifanía y Resurrección, y era exclusivo para las personas más cultas. El teatro popular, con un lenguaje rústico, el precursor del teatro comercial en España, fue Lope de Rueda, en 1510, en Sevilla en 1565. Córdoba fue uno de los primeros actores profesionales españoles. Además, fue un dramaturgo de gran versatilidad que escribió comedias, farsas y pasos entremeses. Lope de Rueda es uno de los grandes exponentes dentro del teatro en esta época de la literatura. Así que vale mucho la pena que busques algunas de sus obras ahí por internet. Vamos con el siguiente. El siglo de oro. Por siglo de oro se entiende a la época clásica o de apogeo de la cultura española, esencialmente el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII, ciñéndose a las fechas concretas de acontecimientos clave. Abarca desde la publicación de la gramática castellana de Nebrija en 1492 hasta la muerte de Calderón en 1681. Aquí hay un pequeño fragmento de La vida es un sueño de Calderón de Barcamás que dice: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Dicho interés por este tipo de obra reside en su complejidad filosófica, pero también en el notable armado dramático que tenía la obra. Sin embargo, desde que Marcelino Menéndez y Pelayo en 1910 clasificaran a La vida es sueño como drama filosófico, la crítica ha hecho hincapié en los problemas existenciales de la obra, desatendiendo a veces sus características específicamente formales. En primer punto se pueden señalar algunos ejes que constituyeron algunos de los temas más importantes de las reflexiones filosóficas sobre la concepción del ser. Pero estos temas centrales subordinan algunos otros como la educación de los príncipes, el modelo gobernante y algunos otros elementos que eran de interés para la sociedad de la época. Poco a poco se fueron desarrollando algunos otros temas hasta autores mucho más contemporáneos, como los que les he mencionado en algunas otras ocasiones o en algunas otras clases. Esta parte les toca trabajarla con sus maestros en el aula y les voy a dejar una frase más. De Pitágoras: en este teatro de la vida del hombre está reservado solo a Dios y a los ángeles ser espectadores. Así que vamos a ser los protagonistas de nuestra propia obra y nos vemos en clase. Estamos concluyendo ya la semana 7 y prepárate para tu examen. No dejes de estudiar, no dejes de leer, y si encuentras una puesta en escena en tu ciudad ya pasando lo de esta contingencia, no dejes de ir a verla. Siempre es bueno cultivarse, siempre es bueno experimentar cosas nuevas y sobre todo aquellas que tienen que ver con la literatura. Nos vemos.